Me acompañen a la segunda carta del apóstol Juan y vamos a comenzar leyendo en versículo 4. El Señor nos dice en su palabra: mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Aún tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Padre, estamos agradecidos contigo por tenernos en tu reino sin merecerlo. No confiamos en nosotros mismos, ni en nuestras obras de justicia, confiamos solamente en ti. Y nos gozamos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la luz que ilumina nuestro camino. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos guía, tu palabra nos revela quién eres tú y cuál es tu voluntad. Tu palabra nos purifica, Señor, y queremos nosotros entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que no se quede solo en nuestra mente. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú imprimas esta palabra en nuestro corazón, nos la recuerdes, muevas, Señor, nuestra voluntad, de manera que podamos vivir conforme a ella y practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar esta segunda carta del apóstol Juan, la cual fue escrita a una iglesia local, muy probablemente en los alrededores de la ciudad de Éfeso. Y esta carta tiene el propósito de advertirnos sobre la llegada de falsos hermanos, sobre la llegada de falsas doctrinas y falsos predicadores que intentan infiltrarse en la iglesia, haciéndose pasar por predicadores cristianos, afirmando tener la unción del Espíritu Santo y recibir por medio de esta unción del Espíritu Santo, recibir la palabra de Dios de una manera directa, fuera de las Escrituras, y recibir revelaciones de Dios, una palabra de Dios, fuera de la Biblia. Estos falsos maestros usan la Biblia. Usan la Biblia para respaldar sus falsas enseñanzas, sin embargo lo hacen sacando versículos de su contexto, sacando pasajes completos de su contexto, para que parezcan que dicen lo que en realidad no están diciendo. Y de esa manera estos engañadores han logrado tener acceso a las iglesias cristianas, y de la misma manera que estos engañadores estaban teniendo acceso a las iglesias cristianas en los tiempos del apóstol Juan, así también han logrado acceso a las iglesias cristianas hoy en día. Y muchos cristianos, con una actitud negligente, con una actitud ingenua, han recibido y están recibiendo y siguen recibiendo sus enseñanzas pensando que provienen de Dios cuando no provienen de Dios. Y es por eso que el apóstol Juan escribe esta segunda carta, para advertirnos y enseñarnos tanto a ellos como a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer
en medio del surgimiento de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos predicadores. ¿Qué debemos hacer? El apóstol Juan nos enseña en este pasaje 3 claves para no ser arrastrados por el engaño de estos falsos predicadores. 3 claves que nosotros necesitamos tener bien claros en nuestra mente, que nosotros necesitamos aferrarnos a ellos, tenerlos presente, ponerlos en práctica, de manera que no seamos arrastrados tras el error. El primero de estas claves es permanecer en la verdad. Dice en versículo 4, permanecer en la verdad. El apóstol Juan comienza allí en versículo 4 diciendo, mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Notemos nosotros cómo el apóstol Juan comienza expresando su gozo, pero no debemos olvidar que el apóstol Juan está escribiendo siendo movido por el Espíritu Santo, y que las cosas que nosotros estamos leyendo allí no solamente es el sentir del apóstol Juan, sino que es el sentir del Espíritu Santo de Dios. Así que entonces Juan comienza mostrándonos allí que él está gozoso, que él está lleno de alegría al ver a los hijos andando en la verdad. Recordemos nosotros que el apóstol Juan escribe esta carta a esta iglesia local y les dice a esta iglesia, mucho me alegré, mucho me gocé, es mi deleite, es mi gozo, es mi alegría encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad. Eso no significa que había algunos andando en la verdad y otros andando en el error. Simplemente el apóstol Juan está diciendo que él se encontró a algunos de esos creyentes que pertenecían a esta iglesia local y los vio andando en la verdad. Y él se deleitaba en eso, él se gozaba al ver a los creyentes caminando en la verdad. Dios se deleita al ver a sus hijos andando en la verdad. Y de la misma manera todo pastor genuino, todo pastor conforme al corazón de Dios se deleita al ver que aquellos que le han sido confiados están caminando en la verdad. Y también le pesa y le duele cuando ve a algunos en la iglesia no andando conforme a la verdad. Pero ¿qué significa andar en la verdad? ¿Qué significa andar en la verdad? Andar en la verdad significa vivir en la verdad. Y vivir en la verdad significa no solamente conocer la verdad, no solamente saber la verdad, significa vivir conforme a ella. Si hay un mal que tenemos hoy en día en la iglesia, es este énfasis en este intelectualismo que pretende simplemente aprender cosas, acumular información, tener respuestas a las preguntas, en lugar de poner el énfasis en vivir conforme a ellas. Necesitamos conocer la verdad, por supuesto que sí. Necesitamos nosotros adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, pero nuestro estudio de la palabra de Dios no debe ser el fin, sino el medio que nos lleve a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que buscamos, o eso es lo que debemos buscar. Debemos buscar conocer a Dios de tal manera que nuestra comunión con Él sea más estrecha, de tal manera que nuestra vida sea agradable a Él, de tal manera que podamos saber cuál es la voluntad de Él y podamos nosotros someter nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos nosotros buscar. Los que andan en la verdad entonces no buscan la palabra de Dios solamente por conocer más. Ellos anhelan la palabra de Dios, ellos aman la palabra de Dios, ellos buscan la palabra de Dios, ellos se dan el tiempo para la palabra de Dios con el propósito de estrechar esos lazos con nuestro Señor y Padre y de vivir conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Aquel que vive en la verdad, aquel que anda en la verdad, renueva su manera de pensar con la palabra de Dios. De tal manera que conforme él va descubriendo la voluntad de Dios y va descubriendo la palabra de Dios, él va cambiando su manera de pensar, su antigua manera de pensar, con lo que Dios nos enseña en su palabra. Una persona
que ama la palabra de Dios, que anda en la verdad, se acerca al Padre pidiendo, Señor, ayúdame a vivir conforme a la verdad. Y entonces por eso estudia la Biblia, porque sabe que Dios, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, Él nos ha hablado acerca de su Hijo. Y Él nos ha hablado acerca de su Hijo usando aquellos que fueron testigos oculares de las cosas que Él hizo, de las cosas que Él dijo, como nos ha dicho el apóstol Juan en su primera carta. Ellos nos han escrito de aquellas cosas que son desde el principio, de aquellas cosas que ellos oyeron, de aquellas cosas que ellos vieron con sus ojos, que palparon con sus manos acerca del verbo de vida. Los que andan en la verdad reconocen, como nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos nosotros para estar equipados para toda buena obra? ¿Qué necesitamos nosotros, como dice allí, para ser perfectos, para ser perfeccionados, para ser madurados en Cristo? Lo que necesitamos son las Escrituras. Son las Escrituras. Solamente las Escrituras son inspiradas por Dios. Por lo tanto, solamente las Escrituras son infalibles y son inerrantes. Y esta es la razón por la cual aquellos que andan en la verdad solamente recurren a las Escrituras en busca de la palabra de Dios, en busca de consejo, en busca de dirección, en busca de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ellos tienen la palabra de Dios como su máxima autoridad y recurren a ella para aquellas cosas que creen y para definir aquellas cosas que deben y no deben practicar. Y lo mismo sucede con una iglesia que es cristiana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros reconocemos, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, reconocemos que al final de cuentas las Escrituras son la palabra profética más segura. Las Escrituras son la palabra profética más segura. ¿Quieres escuchar una palabra fresca de Dios? ¿Quieres escuchar una palabra profética de Dios? Las Escrituras son palabra profética. Y son palabra profética segura y a la cual nosotros hacemos bien, dice el apóstol Pedro, hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Porque nosotros entendemos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Jamás ha sido un acto de la voluntad humana, sino que muy por el contrario, hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. De tal manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando no solamente al apóstol Pablo, no solamente al apóstol Pedro, al apóstol Juan, estamos escuchando a Dios mismo hablarnos. Así que entonces, tal como nos lo ha mandado el Padre, los cristianos genuinos creen solamente lo que Dios nos ha revelado en su palabra y en consecuencia viven en obediencia a la verdad que Dios nos ha revelado en sus santas Escrituras. Y es por eso que Santiago nos dice en su carta que nosotros debemos recibir con humildad la palabra implantada. ¿De qué nos habla esa humildad? Nos habla de recibirla con una buena disposición. Nos habla de recibirla con una actitud humilde que está dispuesta a someterse a ella y reconocer que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y que si hay algo en lo que nosotros diferimos de lo que Dios dice, quien está equivocado somos nosotros. Porque Dios siempre habla con la verdad. Dios jamás se equivoca. Y entonces nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar con lo que Él dice con su palabra, porque reconocemos que su palabra, como dice Santiago, es poderosa para salvar nuestras almas.
Y eso implica entonces que debemos nosotros hacernos a la tarea de ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores, porque de otra manera nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que entonces los cristianos debemos andar en la verdad, debemos creer la verdad, debemos vivir conforme a la verdad, porque ese es el mandamiento que nosotros hemos recibido del Padre. Nos dice allí el apóstol Juan: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Este es el mandamiento que hemos recibido del Padre. En cambio, los engañadores, los falsos cristianos, no andan en la verdad. Ellos no obedecen la verdad. Ellos viven tras sus propios deseos. Ellos viven como vive el mundo, amando las cosas que están en el mundo, yendo detrás de los deseos de su carne, detrás de los deseos de sus ojos, detrás de la vanagloria de la vida, de la arrogancia de la vida. ¿Cómo entonces nos cuidamos de los engañadores? ¿Cómo entonces nos cuidamos para no terminar como los engañadores y siendo nosotros mismos engañados y engañadores? Número 1, conociendo la verdad, aprendiendo la verdad y practicando la verdad, viviendo conforme a la verdad. La segunda clave que nos enseña ahí el apóstol Juan es permaneciendo en el amor. Permaneciendo en el amor. Fíjate bien, versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, señora. Recordemos que cuando habla acerca de esta señora, lo más probable es que está hablándole a la iglesia. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que anden en él. No es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que tenemos nosotros desde el principio. Y este mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y Jesús mismo nos enseñó este mandamiento. Ya vimos eso nosotros cuando estudiamos la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Él nos instruye desde el principio que debemos amarnos unos a otros. Que no es suficiente solamente con conocer la verdad. Que no podemos solamente practicar la verdad de una manera individual sin tomar en cuenta nuestra relación con otros hermanos en la iglesia. En ese pasaje, en Juan capítulo 13, debemos recordar, Jesús está con sus discípulos. La noche en que Él fue entregado, Él lava los pies de los apóstoles, una tarea que era exclusiva de los esclavos de menor rango en la casa. Él toma la actitud de un esclavo, de un siervo, lava sus pies. Y nos dice allí en el capítulo 13, a partir del versículo 34, hijitos, un mandamiento nuevo les doy, versículo 34, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, como Él nos ha amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Por eso Juan nos dice que este mandamiento lo tenemos desde el principio. Porque desde el principio, desde el inicio de la predicación del Evangelio, cuando Jesús comenzó a predicar este Evangelio del reino, Él mismo nos enseñó, Él mismo nos mandó que nosotros debemos amarnos unos a otros de la misma manera que Él nos ha amado, y que esta es una señal que distingue a aquellos que en verdad han creído en Él. Y este amor del cual Juan está hablando, como nosotros ya hemos visto en la primera carta del apóstol Juan, es mucho más que solamente afecto. Es mucho más que solamente me cae bien el hermano. Este amor del cual él está hablando nos habla de servicio, nos habla de sacrificio, nos habla de preocuparnos, de interesarnos en la vida de los hermanos.
Ahí en su primera carta el apóstol Juan nos ha dicho en el capítulo 3, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, fíjate bien, de este mundo, y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? Dice allí, no amemos, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que el amor a los hermanos se expresa sirviendo a los hermanos, ayudando a los hermanos, animando a los hermanos, cuidando a los hermanos, edificando a los hermanos, haciéndoles bien a ellos, llamándoles la atención con paciencia y con amor cuando es necesario, perdonándolos cuando nos han hecho mal, pidiéndoles perdón cuando nosotros les hemos ofendido, siendo pacientes con ellos. Esta es la manera que Dios nos ha enseñado a amarnos unos a otros. Y como Juan nos dice ahí en versículo 6, este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Entonces no podemos nosotros definir el amor como nosotros se nos antoje. Los definimos conforme a los mandamientos de Dios y vivimos ese amor conforme a los mandamientos de Dios. Y al decir conforme a los mandamientos de Dios, es claro que no son sugerencias, no son opcionales, son mandamientos. Y nosotros como cristianos debemos someternos a esos mandamientos en obediencia, andando conforme a ellos. Así que entonces debemos, hermanos, aprender a amarnos unos a otros. Porque si hay algo que tenemos enraizado hasta el tuétano de nuestros huesos, es ese egoísmo de no ver a los demás, de no ver por los demás, de pensar en nosotros mismos. Estamos tan atareados, tan ocupados con nosotros mismos, que no nos ponemos a pensar en los demás ni a servir, mucho menos servir a los demás. Y eso necesita cambiar. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13, hablando precisamente acerca del amor, nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y termina diciendo en versículo 3, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada me aprovecha. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos dejar que ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, necesitamos nosotros mostrar ese amor. No se puede quedar dentro de nosotros. Tenemos que mostrarlo. De otra manera, no somos nada. Y a partir del versículo 4 al versículo 7, Él nos define las características de este amor. ¿Qué es lo que hace este amor? Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Escucha, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor. Y ese es el mandamiento que nosotros hemos recibido del Padre, que andemos en esa clase de amor. Es por eso que Gálatas 5, versículo 13 nos dice que nos sirvamos los unos a los otros por amor. Debemos servirnos unos a los otros por amor.
El servicio, hermanos, no es opcional. Por eso Romanos 13:10 nos recuerda que el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por eso Colosenses 3, versículos 12 al 14 nos dice que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Luego añade, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, porque es el vínculo de la unidad. Si hay algo que Satanás hace en las iglesias es poner discordia entre los hermanos, es causar pleitos entre los hermanos. Y los hermanos que no buscan solucionar sus problemas están dando lugar al diablo. Porque al final de cuentas, teniendo contacto con otras personas que piensan diferente con nosotros, que son pecadores igual que nosotros, va a haber ofensas. Más nos vale que esas ofensas sean no intencionales, es decir, no estamos buscando hacer mal al prójimo, como dice Romanos 13:10. Pero si surgen esas cosas, si surgen esas diferencias, si surgen esas quejas de unos contra otros, ¿qué debemos hacer? Nos dice allí, debemos aprender a perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. Así también nosotros debemos hacerlo, dice el apóstol Pablo, les dice a los colosenses. Y es por eso que también el apóstol Pablo les dice a los colosenses. Y el apóstol Pedro hace lo mismo. Su primera carta en capítulo 4, versículo 8 nos manda sobre todo, sean fervientes en su amor, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Por eso, como nos dice ahí el apóstol Juan al final, en su segunda carta en versículo 6, este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio. Quien no muestra en su vida las evidencias de esta clase de amor simplemente no tiene a Cristo. No es un cristiano. Pues como Juan mismo nos ha dicho antes en su primera carta en el capítulo 2, versículos 10 y 11, el que ama a su hermano permanece en luz. El que ama a su hermano. Y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ya ni siquiera puede ver que está en tinieblas. Y luego añade en capítulo 3, versículo 10, que no es de Dios aquel que no ama a su hermano. No es de Dios. Y de nuevo en capítulo 3, versículo 14 afirma que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo nos cuidamos entonces de los engañadores? Dijimos, número 1, andando en la verdad, permaneciendo en la verdad, afianzándonos en la verdad. Número 2, andando en amor, permaneciendo en amor, creciendo en amor, mostrando ese amor, como hemos dicho, en donde servimos, animamos, ayudamos, edificamos, construimos, no derribamos, no destruimos, no chismeamos, no comemos a las personas detrás de ellos, perdonando a los hermanos, pidiendo perdón cuando hemos ofendido. Esa es la manera, ayudando. Y número 3, la tercera clave es no recibiendo a los engañadores. No recibiendo a los engañadores. Regresamos nuevamente a la segunda carta. Versículo 7 dice, pues muchos engañadores, muchos engañadores. Andamos en verdad, andamos en amor, porque muchos engañadores han salido al mundo. Si nosotros queremos vivir protegidos, necesitamos andar en la verdad y necesitamos andar en amor. Porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. En tiempos de apostasía como los que estamos viviendo, en tiempos de
errores doctrinales serios, en tiempos donde han surgido doctrinas de demonios, es cuando más debemos nosotros conocer la verdad, aferrarnos a la verdad y ejercitarnos en el amor y en el cuidado de unos por otros, de tal manera que ninguno caiga en la trampa y en la jaula de los engañadores. Debemos cuidarnos, debemos advertir a los hermanos acerca de enseñanzas torcidas, de predicadores de falsos evangelios como hay hoy en día. Hoy en día hay una multitud de falsos evangelios. Uno de ellos es el evangelio de la prosperidad, un falso evangelio. Y no debemos nosotros tener temor de advertir acerca de predicadores de estos falsos evangelios como Joel Osteen, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado y cualquier otro predicador que como ellos atente contra las verdades esenciales del evangelio. El apóstol Pablo ha sido claro en esto. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1 que si alguien, quien quiera que sea, nos predica un evangelio distinto al que tenemos en las Escrituras, dice, sea anatema. Está bajo la maldición de Dios. Y luego dice en versículo 9, y lo volvemos a decir nuevamente, si aún nosotros o quien sea les predica un evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Así que debemos nosotros advertir, pero también a la misma vez debemos tener mucho cuidado de no llamar engañador, fíjate bien, a cualquiera que tenga una manera de pensar o una doctrina diferente a nosotros en doctrinas que no son esenciales del evangelio. Porque ese es el otro peligro. El peligro que podemos correr es en dos sentidos. Uno es pasar por alto a falsos predicadores que son engañadores, pero el otro peligro es llamarle engañadores y falsos predicadores aquellos con los cuales tenemos diferencias doctrinales, pero en doctrinas que no son esenciales del evangelio. Notemos nosotros cómo el apóstol Juan nos dice allí de quién debemos cuidarnos. ¿A quién se está refiriendo con esta palabra engañadores? Fíjate bien, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa es una verdad esencial del evangelio. Esa es una doctrina esencial del evangelio, fundamental. Todo aquel que atenta contra estas doctrinas que son fundamentales no es de Dios. ¿Cuáles son estas doctrinas fundamentales? Doctrinas como la plena humanidad de Jesús, como la plena divinidad de Jesús, como la Trinidad, como la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, como la salvación por gracia, por medio de la fe. Todas estas son distorsiones del evangelio. Y quienes hacen esto son engañadores, dice el apóstol Juan, y son anticristos. Hay otras doctrinas que, aunque son muy importantes, no son esenciales del evangelio, como por ejemplo enseñanza sobre diezmos, o la enseñanza acerca del don de lenguas o la profecía, o la forma de liderazgo en la iglesia. Estas doctrinas son importantes, pero no son esenciales, no atentan contra el corazón mismo del evangelio. Pero aquellos que distorsionan el evangelio, aquellos que distorsionan la persona de Dios, el carácter de Dios, aquellas que distorsionan y que enseñan que es posible llegar a la salvación por medio de nuestras buenas obras, esa es una distorsión del evangelio. Y debemos señalarlo como tal y debemos cuidarnos. ¿Cómo debemos cuidarnos? Fíjate bien, versículos 8 y 9. Tengan cuidado, la advertencia, tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Tengan cuidado. Así que entonces, ¿por qué debemos ser escrupulosos en este sentido? ¿Por qué debemos estar alerta nosotros? Nos dice allí por qué debemos tener cuidado, de tal manera que no perdamos lo que hemos logrado, sino que recibamos abundante recompensa. El primer peligro, como nos dice Juan allí, es que quienes se desvían, esa palabra significa quienes van más allá de la verdad,
quienes van más allá de la Escritura, quienes no permanecen en la enseñanza de Cristo, tal como nos es enseñada en las Escrituras, no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Y debemos nosotros tener cuidado con ellos. Y el tiempo presente de ese verbo tener cuidado significa que en todo momento no podemos bajar la guardia, siempre debemos estar examinando lo que escuchamos, no importa de quién venga. Debemos estar atentos, escuchando, examinando para ver si las Escrituras efectivamente enseñan así. Y la primera razón, como nos dice allí, es para que no perdamos lo que hemos logrado. ¿Qué significa eso de perder lo que hemos logrado? Ese verbo perder que Juan utiliza allí nos habla de perder algo totalmente al destruirlo o arruinarlo por completo. Y esa expresión, el fruto de su trabajo o lo que hemos logrado, en el texto griego es un solo verbo que nos habla de trabajar, de adquirir algo con esfuerzo, con trabajo. ¿Qué se refiere entonces? Existen varias maneras en que algunos han entendido esas palabras, pero yo creo que la clave está en entender lo que Juan nos está diciendo a continuación. Fíjate bien, él nos dice ahí en este versículo, tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Notemos nosotros cómo el apóstol Juan está poniendo un contraste entre recibir abundante recompensa y perder lo que hemos logrado. La palabra ahí traducida como abundante recompensa significa completa recompensa. Significa algo lleno. De allí que entonces probablemente lo que Juan está diciendo es que aquellos que no se cuidan, aquellos que por su negligencia se exponen a falsas enseñanzas, a falsas doctrinas, aunque no se desvíen por completo de la verdad, esas personas se exponen a perder la recompensa completa que Dios tiene para aquellos que le aman y que está guardando para nosotros en los cielos. Recordemos nosotros cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos habla acerca de esta recompensa. Él nos dice allí en 1 Corintios 3, versículos 11 al 15, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego fíjate bien, nos advierte, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, si es quemada por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros debemos edificar sobre el fundamento que es Cristo, debemos edificar conforme la palabra nos enseña, y debemos cuidar la manera en que nosotros lo hacemos, con qué actitud lo hacemos, con qué motivación lo hacemos, porque al final de cuentas, fíjate bien, cuando nosotros partamos de aquí, nuestras obras, nuestras buenas obras y nuestras malas obras también, van a ser pasadas por el fuego. El fuego va a probar la calidad de lo que nosotros hicimos en este tiempo en que estamos como cristianos vivos aquí en la tierra. De tal manera que aquellas obras que hayan sido hechas conforme a la voluntad de Dios, con una motivación correcta, conforme, tratando de obedecer y de servir a Dios, van a pasar la prueba. Porque van a ser como oro, como plata, que no se consume por el fuego. Y entonces vamos a recibir recompensa. Pero aquellas cosas que nosotros hayamos hecho fuera de la voluntad de Dios, que hayamos hecho con una motivación incorrecta, que no haya sido buscando la gloria de Dios y servir a nuestro Dios, esas cosas se van a quemar. Y no vamos a recibir recompensa con eso. ¿Va a perder su salvación esa persona? No, nos dice, él mismo será salvo. Aunque así como por fuego. En otras palabras, de panzazo. Y el Señor no quiere que eso suceda con nosotros. El Señor quiere que recibamos la recompensa completa.
abundante. Y la manera de hacerlo solamente si nosotros nos cuidamos, número uno, del error doctrinal, de no exponernos al error doctrinal. Desgraciadamente, muchas personas, incluyendo muchos cristianos, piensan, mientras hablen de Dios está bien, no importa dónde, no importa qué, mientras hablen de Dios. Y mientras hablen de Dios, aun cuando sean falsas doctrinas, yo voy a tomar lo mejor y voy a desechar lo peor. Esa es la fórmula del suicidio. Esa es la fórmula para envenenarte. Porque al final de cuentas, como nos dice el apóstol Juan, muchos engañadores han salido al mundo. Estos engañadores utilizan la Biblia y de la misma manera que para matar a una rata, tú pones comida, la llenas con veneno y la menor cantidad es el veneno, la mayor cantidad es el alimento, ¿sí o no? Pues de la misma manera sucede con estos engañadores. Hay cosas de verdad en lo que dicen, pero mezclado con la verdad está el error. Mezclado con la verdad están doctrinas de demonios que van a distorsionar el concepto correcto de Dios y van a distorsionar el concepto que tú tienes de la voluntad de Dios y te van a desviar. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos tener mucho cuidado, dice allí, para que no perdamos lo que hemos logrado, sino que recibamos abundante recompensa. De los males, este es el menor. Porque el mayor, como nos dice enseguida en versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la verdad, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Es el peor. El peor es que al escuchar a los engañadores es posible que tú te desvíes tras el engaño, te desvíes de la enseñanza de Cristo y al final de cuentas eso demuestra que no tienes a Dios, que jamás tuviste a Dios para tu propia perdición. Para tu propia perdición. El que permanece, en cambio, dice allí, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué debemos hacer entonces? Permanecer en la enseñanza. Permanecer en la enseñanza. No te desvíes de la enseñanza. ¿Qué hacemos entonces con aquellos que llegan a nosotros con falsas doctrinas? Dice allí versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, ¿qué dice allí que debemos hacer? No lo reciban. No lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. ¿Qué debemos hacer? Debemos cuidarnos y no debemos pensar que el éxito que una persona tiene o el tamaño del ministerio que una persona tiene es lo que define que esa persona está en la verdad. El tamaño es irrelevante. Hay personas, fíjate bien, hay personas que son engañadores, que tienen grandes ministerios. Hay personas que están en la verdad, que tienen grandes ministerios. Por el otro lado, hay personas que están en el error, que tienen ministerios pequeños. Y hay personas que están en la verdad, que tienen ministerios pequeños. El tamaño del ministerio o la fama del predicador no tiene nada que ver con su veracidad. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos ir a las Escrituras y por eso debemos estar fundados en las Escrituras. De tal manera, como dice aquí, que el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. En cambio, el que permanece en la enseñanza, el que es fiel a la enseñanza, el que no se despega de la enseñanza conforme está en las Escrituras, tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué debemos hacer? Dice allí, si alguno viene a ustedes, no lo reciban. Eso no está hablando de ser groseros, no está hablando de ser ásperos con ellos, no está hablando de apedrearlos. De lo que está hablando es de no recibir su enseñanza, de no abrir las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón para recibir falsas doctrinas. Si vas a recibir a alguien que está en un error, es para predicarle el Evangelio. Es para enseñarle la verdad, no para escuchar sus mentiras. No tienes nada que hacer escuchando sus mentiras.
Pero debemos ser pacientes con ellos, como dice el apóstol Pablo, y debemos mostrarles la verdad. Como dice Judas, debemos nosotros arrebatarlos del infierno, predicándoles la verdad. Pues el que los saluda, dice, ni deben saludarlos, ni deben darles su aprobación a ellos. Recibirlos como, somos hermanos, no somos hermanos. Cualquiera que está en un error doctrinal, de los que hemos definido como errores doctrinales que atentan contra el corazón del Evangelio, no son hermanos en Cristo. Y debemos hablarles la verdad. El que los saluda participa de sus malas obras. Así que entonces debemos cuidarnos. Hay mucho que está en juego. El apóstol termina diciendo, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Permanecer en la verdad, hermanos, vale la pena. Pero no puedes permanecer en la verdad si no conoces la verdad. Tienes que dedicar tiempo a conocer la verdad. Tienes que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. No puedes llegar a una predicación y confiar en tu mente. Te aseguro que a los 5 minutos de que ya terminó la predicación, si yo te pregunto de qué se trató, muchos de ustedes ni se van a acordar de qué se trató. Asistir a la iglesia, escuchar una predicación, debemos nosotros tomar notas de aquellas cosas que estamos escuchando, de tal manera que después podamos nosotros volverlas a consultar y podamos reafirmarlas y podamos ir a los pasajes que nosotros consultamos en ese tiempo de la predicación y reafirmar aquellas cosas que aprendimos y volverlas a estudiar y aprender esos versículos que Dios nos habló, de tal manera que nosotros afirmemos eso que Dios nos está enseñando. De otra manera, nos va a entrar por un oído, nos va a salir por el otro, se nos va a olvidar. Tenemos que estudiar la verdad, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender esa verdad y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vivir conforme a esa verdad. Vale la pena hacerlo. Vale la pena, hermanos, sacrificar de nuestro tiempo y sacrificarnos a nosotros mismos para mostrar amor a nuestros hermanos. Vale la pena. Por eso debemos, tanto de manera individual como congregación, debemos animarnos unos a otros. Debemos amonestarnos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Debemos pedir perdón cuando hemos hecho mal. Debemos profundizar en la muestra de nuestro amor, de tal manera que nuestro gozo sea completo y que recibamos el galardón pleno, abundante que Dios tiene para nosotros. Si nosotros aprendiéramos, si nosotros meditáramos en que la vida que nosotros llevamos aquí solamente es un suspiro y que la vida que nosotros tenemos aquí es una preparación y es una inversión para lo que vamos a recibir para toda la eternidad, no viviríamos perdiendo el tiempo como vivimos perdiendo el tiempo. Porque entenderíamos, ok, quiero echarle todas las ganas en este tiempo que yo tengo, porque solamente tienes una vida para vivirla aquí. Y después de aquí, lo que hayas hecho recibirás recompensa, lo que no hayas hecho no recibirás absolutamente nada. No amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por advertirnos una vez más a través de esta carta. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener nuestras raíces en la verdad, que tú nos enseñes a amarnos unos a otros, sirviéndonos, ayudándonos, edificándonos, perdonándonos, siendo pacientes con todos. Señor, y que tú
nos libres de exponernos al error doctrinal. Ayúdanos a escuchar tu palabra, aprender tu palabra, advertir acerca del error y apartarnos de aquellos que predican el error. De manera, Señor, que recibamos el galardón completo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.